Buenas gamers, ¿cómo estamos? Esto es Games and Chill y estamos en un nuevo vídeo en una tier list de personajes 5 estrellas a C0. No solo ha llegado una cantidad enorme de público nuevo a Genshin Impact, sino que, como comenté en otros vídeos, no sé si los he subido antes o después que este, porque sabéis que grabo muchos por adelantado, la tier list comentaba que en muchos casos los equipos a día de hoy tienen techos realistas con C1, C2 y o armas. Y una de las críticas que recibió efectivamente fue relacionado con ¿qué a C0? La realidad es que esa tier list a C0 no cambiaría mucho, simplemente subiría bastante el equipo de Hyperbloom y quizá Mualani también tiene mejor actuación a C0. Por el resto sigue el resto exactamente igual todos los puestos, pero es muy interesante darle otro enfoque y ahora hacer una tier list de personajes 5 estrellas a C0 y de hecho cada uno de estos personajes enfocados en su mejor equipo a C0, es decir, haciendo alusión a si hiciéramos una hipotética tier list de equipos meta con personajes a C0. Dejadme en los comentarios aparte si queréis que haga un vídeo de tier list de equipos pero todo a C0. Es un poco irreal porque la gente no tiene todo a C0 y como digo, para mí sería algo raro porque la realidad es que sería prácticamente igual, cambiando a Mualani, al Hyperbloom y 2 cosas más y el resto seguiría bastante igual. Pero hoy, para los nuevos y para los antiguos, vamos con otro de los vídeos como formato que en Genshin Impact ya sabéis que siempre causa muchísimos comentarios y de qué hablar, y es una tier list de 5 estrellas a C0 de todos los personajes. Así que dejar un buen like, una buena ulti de Bennett, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por disfrutar y ver el vídeo del canal. Gracias por todo el cariño y el apoyo. No os cuesta nada, es gratis, recomiendo y posiciona el vídeo. Hay un sorteo activo por cada día que subo vídeo de una bendición lunar para todos vosotros, solo por comentar, por apoyar el canal, suscribirse con campanita y darle like al vídeo. Y que aproveche si estáis comiendo, que esté muy rico. Gracias por disfrutar y ver el vídeo. Bienvenidos e invitados a los directos y vamos con la tier list de personajes a C0. Muy bien, lo primero es que quiero dar las gracias porque los vídeos de Mawika, tanto la guía de cómo hacer 1.000.000 está mega ultra super explotando, que estará por aquí. La tier list de equipos meta, al final es una pena que las cosas funcionen así, pero la polémica también da visibilidad. Y esa tier list también está explotando y está explotando gracias a la gente que la está criticando, la verdad. Así que muchas gracias a esa gente. Y la build de Mawika, no sé si ya llegó o está a nada de llegar a las 100.000 visitas en una semana. Así que de nuevo, gracias gente porque están haciendo historia con el canal y apenas el proyecto lleva 3 años. Y ahora sí, espero que también este vídeo rompa y vamos con la tier. La clasificación, como siempre explico, es muy fácil. De izquierda a derecha es más o menos fuerte y de arriba a abajo es de más a menos también. La primera tier es must pull, es decir, lo que digamos serían los pilares fundamentales para construir cualquier cuenta de Genshin Impact. Muy buenos, es decir, no son imprescindibles, pero van a aportar bastante. Decentes, que aquí iba a poner algo así como capricho o algo así, pero dije, ya veréis que ya empieza alguien a miñear. Vamos a poner decentes. Estos ni son imprescindibles, pero tampoco son malos. Simplemente son personajes que a día de hoy se podrían considerar del montón, que muchos requieren de sobreinversión o de cosas muy extrañas, o en algunos casos también la gente no termina del todo de darles la situación que requieren. En cualquier caso, esta tier de aquí es para lo que no es por aquí, pero tampoco para lo malo. Y lo malo es lo malo, que a día de hoy en redes hay no sé por qué un pensamiento que no se puede ya decir que algo es bueno o malo, porque siempre alguien llora o se ofende. Hay que hacer todo con pinzas y tratando de maquillar tus palabras. Ya os digo una cosa, aquí si se me critica mucho también es por eso, porque soy muy contundente y muy directo con lo que digo y lo seguiré haciendo, y tener un espacio seguro en este canal porque voy a seguir explicando y diciendo las cosas como son. Y los personajes pochos son personajes pochos y no sirven para nada. Así que, para empezar, hay muchos personajes que vamos a categorizar rápida y fácilmente, ya que a día de hoy no aportan prácticamente nada. Estoy buscando a Sejuani, aquí está. Así que empezamos porque aquí Sejuani, también de Must Pull. Ya sabéis que Furina, a día de hoy Furina y Mawika son los mejores personajes del juego, literalmente. No encuentro a Furina.
Arlequino anda por aquí. Arlequino, con la llegada de Mabuika es debatible si es must pull o no, pero ahora comentamos esto. Neuvillette sí, directamente. Xilonen sí, directamente hablando. Kimmich y Mualani, o sea, Emily no, Kimmich y Mualani como carries de los mejores, pero podrían ir a decentes porque son carries y me gustaría poner pocos carries por aquí. Ahora hablamos de esto porque sí son actualmente el cuarto y quinto o el cuarto y sexto mejor equipo del juego, pero claro, al final los carries, si tú enfocas un equipo completo de soportes rotísimos a ellos, todos los carries van a hacer locuras. Al final, si os dais cuenta, muchos personajes de los mejores carries del juego se repiten. Al final, Furina, Xilonen, Bennett, Kazuha son los soportes de prácticamente todos los personajes más rotos del juego. Así que ahora voy a categorizar esto y lo explico, pero bueno, ¿dónde está Furina? Que no la estoy encontrando. Aquí, Furina. Y hay cosas bastante claras también como Kazuha, que también sería must pull por aquí. Hay dos debates interesantes sobre los must pull que podrían ser Emily y Xianjun. Alhizam otro carry, Scaramouche aquí en decente, Tighnari en decente, Sino en decente bastante bajo. Yo sé que mucha gente por el meme, por la historia, el lore, el canal, toda la historia dirá, ¡ay, Sino es malo! Sigan hablando. Nilou es muy bueno por aquí. Ahora, tranquilos que voy a ordenar y voy a explicar, pero quiero dejar algunas cosas que son como bastante... Grizzly en decente por aquí. Shiori, lo siento mucho, pero Shiori es bastante mala. Chaska en decente bajo por encima de Scaramouche. Yelan aquí comandando el muy buenos. ¿Dónde está Xianjun? Aquí, junto a Emily, algo así podríamos poner. Vale, a partir de aquí, bueno, Dehya, lo siento mucho, pero Dehya se va directamente aquí a mala, por encima de Shiori, por debajo de todos los decentes. Dehya, mucha gente que le tiene mucho cariño por el diseño de personaje, yo sé que la pondría por aquí en decente, pero bueno, es sobreforzar la función de Dehya y más ahora teniendo a Mabuika. Vale, y Glorinde por aquí en decente, Nahida must pull, que se me olvidaba, y creo que voy a comentar algunas cosas. Bueno, Citlali aquí en muy bueno, alto, casi en must pull, y ahora hablamos del resto. Ayaka también la quiero poner en decente. Ayaka, si se pudiese jugar Permafrost, estaría por aquí. Ahora ya muchos equipos han mejorado el mejor Permafrost de Ayaka, pero a día de hoy Ayaka, pobrecita, pues quedaría por aquí, ¿no? De hecho, peor que Grizzly, porque Grizzly al menos se puede jugar en derretidos y algunas cosas, Ayaka no. Vale, comentamos. Para empezar, contextualizamos todo lo que he puesto por aquí y ahora explico el resto, que son personajes que están muy en el limbo justo en medio. Los pochos están claros y este orden está bastante claro. No sé si introduciré más personajes por aquí, pero por ahora esto está claro. Must pull, Mabuika, Furina. Para mucha gente puede ser así porque soportes por encima de carries, pero Mabuika es un buen soporte, pero Furina es mejor soporte, pero Mabuika es mejor carry. En mi opinión, como Mabuika es carry y soporte al mismo tiempo y es de los mejores carries y soportes y es el único de todos los personajes de la lista que tiene dos roles y los dos los cumple exageradamente bien, ya solo ser dos personajes en uno y tener más versatilidad que Furina y otros personajes la hace literalmente estar aquí, pero entiendo si mucha gente hace así. No hay problema y perfectamente el criterio puede ser así y no hay problema. Neuvillette, siempre carries por debajo de soportes, pero a día de hoy Neuvillette siento que aporta tantísimo a una cuenta por encima del resto de carries que mucho cuidado que podría estar muy por encima. Xilonen por encima de Kazuha, sobre todo porque está más presente a día de hoy en los equipos, sobre todo del top 10 para arriba, y porque tiene más potencial en los equipos, tanto de aporte de tiempo en los bufos, 20 segundos del set de pergamino y 15 bajas resistencias, frente a 10 segundos de sombra verde en Kazuha y 8 de bono daño elemental, con lo cual no hay comparación. Y aparte, Xilonen tiene mayor techo porque la C2 de Xilonen hace el personaje más fuerte de Kazuha. Neuvillette, no sé si por encima de Kazuha, por el power split tan fuerte y porque Neuvillette literalmente puede solearse abismos. Y Nahida sí sería must pull, es el mejor dentro del juego, pero por aquí. El Hyperloom se sigue jugando, el Hyperloom sigue siendo espectacularmente importante a mínimas inversiones para free to plays, pero también es cierto que el Hyperloom, como en la tier list de equipos meta visteis, si hablamos de un poco más de inversión, porque la gente, aunque sea en un solo equipo, quiere sacar ese equipo y llevarlo al cielo, por muy free to plays que sean, básicamente el Hyperloom está bien y nos salva a todos, pero la realidad es que también el Hyperloom tiene sus limitaciones y nos han puesto algunos abismos donde los Hyperloom también a día de hoy los quieren, entre comillas, hacer una burbujita para que la gente lo que juegue sea los nuevos equipos de Natlan, los nuevos carries de Natlan, los equipos que funcionan con noctambulismo y el meta de derretidos que habilitó Citlali, que ha mejorado bastante, pero claro, Citlali a día de hoy, como expliqué, y al final es exactamente así, lo que se ha desarrollado en todas las comunidades es que al final es principalmente para Mabuika y también para Arlequino, pero digamos que es una subvariante del equipo de Mabuika, cambiando el carry
Piro de Mabuika Arlequino, y para Gaming, es decir, jugando también todas las subvariantes de mandobles descendentes. Entonces, Nahida, Jesucristo aquí bendito, gracias también a que existe Cookie Shinobu, pero por aquí, básicamente porque a día de hoy Nahida es para jugar Hyperbloom. Nahida, un Hidro, Cookie y alguna cosa más. Ahora, contextualizamos los decentes. Chasca, digamos que como daño bruto, si jugamos Chasca, Citral y Mabuika, tiene más daño que Scaramouche, y es verdad. Chasca, mucha gente está siempre el debate de los poquitos que la sacaron dicen se está infravalorando. Mucha gente que analizamos a Chasca decimos que está muy limitada, y seguramente habéis sentido atacado esta gente main Chasca diciendo que está pocha, y se ha escuchado mucho en la comunidad que está pocha. Yo creo que no sé si lo he dicho exactamente así, no creo que esté del todo pocha, pero sí creo que es de un equipo o de dos, pero que se basan también en que Chasca haga multireacciones porque el resto del equipo le aporta elementos y es todo como una fiesta, pero que no la controlas bien, y no aporta mucho más al meta. No es un carry de los que realmente están rotos de verdad, y de hecho todos los que están aquí en muy buenos, los carries que están aquí sí están en la tier list de los 10 mejores equipos del juego. Scaramouche tiene su buena Nemo, siempre fue muy fuerte, es muy fuerte, pero es un carry de un solo elemento. Tignari siempre fue muy poderoso, y a constelaciones y con el tiempo y por ser de permanente le doy un poco más valor que al Heizam, pero sí es cierto que Tignari, número uno, cuando ya salió Kinich, que Kinich también opaca al Heizam, entonces Tignari, como digamos en una tercera categoría por debajo al Heizam, baja, y además Tignari tiene un problema. Y el único problema que tiene este pobre señor es que no activa Shinkyunya y Elan, con lo cual jugar Tignari te va a depender siempre de Furina. Sin embargo, jugar al Heizam te va a dar la comodidad de poder jugar al Heizam, Viajero Dendro, Shinkyu y yo que sé, una Raiden triple maestría, y te libera a Cookie, a Yelan, a Furina, a Nahida, a todo lo que tú quieras. Y sin embargo, Tignari tiene el problema de siempre depender de Furina y de Cookie. Bueno, aunque con Raiden no lo hace mal, pero si con Tignari no tienes healing estás un poco más fastidiado. Entonces, Wrisley por aquí no ha mejorado mucho, es el personaje que menos ha mejorado con Mabuika. Ha mejorado, pero digamos que ni un 5%. Ayaka, como Permafrost, que es el techo de los dos, estaría aquí, pero como no se puede jugar Permafrost, si juzgamos a Wrisley por derretidos, pues Wrisley al menos se puede usar. La pobre Ayaka está más perjudicada. Y sí, no es verdad que requiere de sobreinversión, y que realmente no solo ha pasado de moda, sino que los equipos electro se han visto power creepeados. De hecho, Raiden ahora entrará por aquí, muchos ya miñarán con el tema Raiden, veremos, porque Raiden también está dando mucha polémica, y hubo muchas discusiones y un hilo en Twitter y en Facebook de muchísima toxicidad, porque un creador de contenido, Keita, y luego mucha otra gente que opina parecido, explicó que en el lore Neuvillette se revienta todos los arcontes, y pues se armó la de Dios, la gente comparando a Neuvillette con Raiden, diciendo que Raiden es más poderosa que Neuvillette, y bueno, salió a reducir la parte tóxica del fandom de los personajes, que aquí ya hago un paréntesis en la tier list. En su momento, sabéis que en internet, los que estáis en internet, había, digamos, guerras de fandoms, de creadores de contenido, y ya de por sí eso era tóxico, porque es como gente que tiene mentalidad de tener 14 años idolatrando a gente que son personas igual que ellos y haciendo que entre ellos se maten. Pues ahora es peor. Ahora en Genshin Impact ocurre, pero con fandoms idolatrando píxeles, que por eso también mucha gente pues ve desde fuera con ojos extraños las comunidades de Genshin. Si vais a esa clase de actitudes, recordar cosas tóxicas y demás, no le deis ni un solo ápice de algoritmo ni de atención. Ahora, quitado todo eso, así no le ocurre que salió Clorinde, y Clorinde incluso hasta, digamos, que en un equipo, en el techo absoluto, a igualdad de constelaciones, la propia Clorinde puede, digamos, pisar a Raiden. Pero ya tenemos, al igual que le pasó a Tignari, más variedad de carries electro, y si no, pues también requiere de sobreinversión, la verdad, y muchos de estos personajes a C0 hacen cosas muy locas, cosa que este señor con el equipo a C0 no tanto. Ahora, Clorinde, que la traje a la mesa con Raiden. La diferencia entre las dos, Clorinde tiene más daño, pero el daño que puede superar a Raiden es poco, es bastante poco si hablamos de techos, y Raiden se suele tener en cuenta con C2. Pero es una tier list de C0. Por eso es que aquí, si Raiden es C0, si la pongo aquí en decente, me van a funar. Pero la realidad es que Raiden a día de hoy a C0, aunque tenga mucha versatilidad, debería estar aquí en decente.
Y Clorinde a C0 está muy bien y sí la dejaría aquí en muy buena como un carry muy sólido a C0 y esto es muy importante. Luego, en los muy buenos, Citlali como soporte, no sé si la pondría aquí a la altura de Yelan. Arlequino podría estar aquí en Must Pull o estaba en Must Pull hasta la llegada de Mabuika, los dos únicos carries Must Pull del juego, pero como ha salido Mabuika, Arlequino pasa de segundo carry piro y se pondría aquí. Pero si no tuviésemos otro carry piro, al final por comparación de unidades de mismo rol de elemento y de aporte significativo a la cuenta, que literalmente es igual. De hecho, Mabuika aporta más. Arlequino estaría aquí si no existiera Mabuika y estaba hasta antes de que llegase Mabuika. Entonces, Yelan, Citlali, Arlequino, luego justo debajo Xianyun, Emily, luego Carry. Nilou es súper importante para los equipos de Bloom que te habilita a C0 y solo por existir Nilou ya le juegas otro Hydro y 2 Dendros, aunque sea Viajero, Dendro y Colei, que son 4 estrellas, y ya tienes un equipo de Bloom que te puede facilitar una cuenta, o sea que muy importante. Y Clorinde tiene un daño base muy alto a C0 y de hecho ya digo, supera a Raiden. En ciertos equipos, Raiden sigue teniendo más sinergia, aunque sea C0 en Raiden National por el tema bufar las ultis y más historias. Pero bueno, Clorinde por aquí. Seguimos después de Clorinde porque esto está bastante sólido y Eula se puede ir a Pocho, aunque también se podría poner aquí en decente, se puede ir perfectamente a Pocho. Diluc se podría ir a decente bajo si tenemos en cuenta el Diluc, Emily, Furina, Bennett, pero casi cualquier otro personaje en esa core haría mejor trabajo, aunque brilla. Y o tenemos en cuenta también jugar Diluc, Xianyun, Citlali y Bennett, y de hecho los derretidos a descendentes también han mejorado con Citlali. Pero teniendo en cuenta todo esto, al final todos los descendentes de Mandoble como Chinjano, Dejia son mejorados por Gaming, que es un 4 estrellas AC1, y también la core de, digamos, Quemadura y Crepitar que habilita a Emily de Carry Spiro, lo mismo, también son mejorados por la propia Arlequino, por Bennett Carry en campo, y ahí puedes meter de último personaje cualquier otra cosa como Xianglin, por ejemplo, para reaplicar Piro y explotar los Crepitar. O sea que Diluc, lo siento, pero también se va a Pocho. Albedo estaría por aquí en decente bajo, ya que en su momento se rescataba el Best in Slot de Ito, que lo sigue siendo. Bueno, no, porque ahora entra Xilonen en vez de Albedo. Y el Best in Slot de Navia, que de nuevo entra Xilonen, pero si jugáis Ito, Xilonen, Gorou y algún otro personaje extra, recordad que con 3 geos Xilonen C0 no activa los bufos, pero AC2 sí los activa, entonces es mejor. Pero teniendo en cuenta las C0s nada más, y entonces aquí Xilonen no sería C2, sería C0, entonces Albedo todavía se podría rescatar, sería como un soporte que está por aquí en decente alto por encima de otros carries. Pero esto es muy condicional, porque muchos estaréis viendo este vídeo y diciendo, bueno, pero yo no juego ni Navia, o tengo Navia con Xilonen, y Navia sí es C0 Xilonen mejor, porque sí se juega con 2 geos y luego el best es Navia, Xilonen, Furina, Bennett, con lo que Xilonen sí activa los bufos. Con lo cual, si jugáis Ito y solo Ito con Xilonen C0 o no tenéis Xilonen, pues Albedo estaría aquí solo por un equipo. Si estáis viendo la tier y decís, pues yo Ito no lo juego y Navia la juego con Xilonen, pues obviamente Albedo se va como por aquí, el pobrecito. A día de hoy pues aporta ya bastante poco, además que salió Shiori, y aunque Shiori esté por aquí en Pocha, Shiori, estoy hablando de C0, con C1 y arma, claro, ahí está una comparación muy injusta porque Albedo no tiene como un arma propia de 5 estrellas que lo haga romperse, porque cuando salió Albedo estaba el rompemontañas, pues Shiori C1 y arma estaría aquí, pero es una tier list a C0, así que Shiori a C0, pues aquí, ¿no? Todos son a C0 en este caso. Y para acabar, porque ya no queda prácticamente nada y no quería hacer una tier list tampoco exageradamente larga, el feel de repente viendo la línea y los editores que dura 40 minutos enteros la tier. Podemos poner a Jutao, pero por lo mismo que otros carries, que digamos esta regla de 3 que parece sacado de la Trinidad o de cosas Illuminati raras, pero literalmente la Trinidad de carry Electro que baja un puesto y baja un puesto, carry Dendro que baja un puesto y baja un puesto. Damas y caballeros, no solo hay 80.000 carries Piro, sino carry Piro, carry Piro que baja un puesto. Jutao podría estar un poquito más arriba sin la existencia de Mabuika, porque Arlequino estaría aquí, y entonces el mejor carry Piro que está aquí en muy buenos, el único carry Piro que está en muy bueno sería Jutao. Pero con la existencia de Mabuika y de Arlequino bajar, simplemente porque aportan exactamente lo mismo, también Jutao bajaría. Y Jutao sí que tiene su equipo de C0 todo, con Furina, Yelan y Xianyun, donde ni siquiera dependes de la C1 de Jutao porque haces descendentes y regeneras aguante. Jutao sí estaría incluso por encima de Raiden a C0, porque
Raiden AC0 al final no es la que hace daño, es Xiangling, y Raiden sin Xiangling o sin Sara C6, que también es un 4 estrellas que tiene que estar C6, tampoco haría mucho más. Así que Hu Tao yo la pondría justo por debajo de Clorinde y justo por encima de Raiden AC0 en este caso. Jhin aquí es interesante y podría estar en decente. ¿Por qué no la voy a poner en decente y la voy a poner en pocha? Pero pocha alta como soporte. Bueno, quizá sí, pocha alta como soporte. Y de hecho a Shiori y a Deji las pongo por encima de Eula, yo creo. Porque no solo existe Xianjun, sino que de nuevo existe esta regla de 3, y es que saldrá Mizuki. Mizuki es un personaje que va a ir al permanente en teoría, que también es un healer, también es anemo, con la diferencia de que usa catalizador, con lo cual te puede aportar tanto el prototipo ámbar para activar cargas de Furina, para curar más todavía, como el cazador de dragones, como muchas otras variantes de catalizador que aportan más que, por ejemplo, Jhin, que apenas va con la espada de una mano de Favonius, y de hecho se cumple la regla de 3. Mizuki no va a ser muy buena, ya lo adelanto, tranquilos. Jhin se irá teniendo overhealing muy por encima de Mizuki, lo que posiblemente Jhin active mucho mejor las cargas de Furina, pero Mizuki sin equipos de Furina y en equipos de electrocargados, porque bufa el daño de torbellinos del equipo, y seguramente se haga un mini o micro meta de torbellino raro, que haya pues un poco de nuevos gameplays y diciendo, mirad, pues aquí una cosa que hace Mizuki, ¿no? Hace que al final Jhin también pierda valor. Aquí disclaimer, capaz Mizuki es la que se va a pocho y sale un personaje muy pocho, Mizuki, y Jhin entonces se quedaría en decente por aquí, pero por aquí no sé si muchísimo más. Para cuentas muy nuevas que estén empezando, el primer AR hasta el nivel, hasta R30-40 puede ser increíble para mucha gente. Una vez ya pasáis de la R50-55 y entendéis cómo va el juego, dejáis abandonada a Jhin y prácticamente no la usáis, y menos quien tenga a Xianjun. Pero bueno, Jhin es caso delicado por el tema de Mizuki, así que no sé si podría ir aquí o podría ir como por aquí junto con Albedo. Xiao de carries anemo junto con Scaramouche. Quizá el techo absoluto de Xiao es mejor que Scaramouche. Diría que por el tema de los soportes que te utiliza, Xiao al final tiene como más sitio, ahora desarrollo esto en el meta, que Chaska, y eso que Chaska se puede considerar muy poderosa, pero es que Chaska no hace ni daño a Nemo, entonces no sé si compararla como carry a Nemo con ellos dos, pero están más o menos ahí. El tema con Xiao es que mientras Chaska te va a ocupar los soportes que más se utilizan del juego, y que si no los ocupase Chaska podrías armar con ellos mismos un mejor equipo, es decir, Chaska digamos que solo perjudicaría, entre comillas, no estoy tirando a los main Chaska para nada, pero es una situación real en Genshin, perjudicaría una cuenta en el sentido de, si tú quieres jugar Chaska, Mabuika, Citlali y Bennett y que se juegue un equipo raro de derretidos, para eso juega Mabuika, Citlali y Bennett y mete Shilonen o mete a Kazuha o mete, yo qué sé, o cualquier otra cosa, y tienes un equipo de Mabuika que puede ser de los mejores equipos del juego. Y si quieres jugar la core anterior de super vaporizados, que era Chaska, Ororon, Furina, Bennett, Ororon puede ser Fischl, puedes jugar perfectamente Fischl, Furina y Bennett y le metes cualquier otra cosa que no sea Chaska y el equipo podría mejorar. Le metes cualquiera de estos personajes de aquí arriba y el equipo mejora perfectamente también. Entonces, ocurre que Chaska al final tiene como mucho techo de daño porque funciona en Natlan, pero depende de personajes rotos como Furina, Mabuika, como casi todos los personajes, Citlali y cosas así, que al final se lo pones a cualquier otro personaje y explota mucho más que la propia Chaska. Pero Chaska está decente y tiene como buen daño, la verdad. Y Xiao, la cosa es que es distinta, porque Xiao técnicamente sí utilizaría a Faruzan, que no te pierde nada más de otros equipos, utilizaría a Xianjun, que muchos jugaréis a lo mejor Gaming o algo así, pero no conozco mucha gente que juegue Gaming y Xiao. O juegan Xiao o juegan Gaming, porque son personajes al final distintos y mucha más gente juega Gaming que Xiao a día de hoy. Y luego el último personaje ahí sí puede ser Furina o Bennett, con lo cual pasa de quitarte 3 soportes importantes a solo quitarte uno, que puede ser o bien Furina o bien Bennett. O puedes combinar Furina, Bennett y luego meter a Xianjun o a Faruzan, y Xiao tiene más combinaciones, ¿no? Entonces al final, por la versatilidad Xiao, y que el propio Hoyoverse lo mima mucho porque es de Liyue, tiene 2 sets y 2 soportes dedicados, no es broma, tiene a Faruzan y a Xianjun y salieron literalmente para él, aunque luego Faruzan se use con Scaramouche y Xianjun se use en descendentes en general, pero mucho cuidado. Así que pondría a Xiao por aquí, pero estos 3 podrían estar súper igual. Habrá mucho debate entre los 3, pero a día de hoy como carries, anemos, no aportan nada exageradamente distinto. Tienen sus cosas, descendentes, un gameplay muy facilón como el de Nubilet, y este va a normales y cargados, pero al final son súper parecidos. Kokomi.
Kokomi siempre se la infló mucho, empezó siendo Pochomi, luego se la infló, luego otra vez está en desuso, no la usa ni Dios a día de hoy. De hecho, sus dos picks fueron tanto el Permafrost como el Bloom, y el Permafrost está en desuso, y el Bloom literalmente se le da aquí un puesto en Run y Low, pero la verdad es que no mucha gente ya juega Bloom, aunque es un equipo, ya digo, a C0 para muchísima gente que sí tiene bastante potencial. Así que Kokomi, la verdad, no la pondría en pocha, pero la pondría también aquí, como un soporte decente bajo, pero al final es como Zhongli, que lo he explicado en muchos vídeos. Si quieres un aporte para una cuenta muy nueva, o sobreforzar o sobremimar el aporte excesivo defensivamente hablando, entonces estos señores podrían ser más pool para mucha gente. Mucha gente puede sobreargumentar e insistir en Kokomi y en Zhongli, y podría ser, porque al final a mucha gente le sirve, digamos, Baizu, de hecho, hablando de esto también entra en la ecuación, y de hecho Baizu a día de hoy tiene más utilidad y se usa bastante más en general que Kokomi. Pero estos tres podrían estar aquí si hablamos de la parte defensiva del juego. Pero la realidad es que como aportes defensivos están pues Xilonen, Cidralite da un escudo, Xianyun cura. Aquí no hay 4 estrellas, pero estarían Kuki Shinobu, Bennett. Entonces al final hay como 5 o 6 aportes defensivos por encima de estos que se usan muchísimo más y que aparte te aportan mucho más que solo curarte, y que de 5 aportes defensivos que hay, pues Kuki, Xianyun, Bennett, Xilonen, aparte de todo eso, encima solo puedes jugar 2 equipos en el abismo y un equipo para explorar el mundo abierto. O sea, no quieres tanto sobreinversión en aporte defensivo. Entonces, la realidad es que los aportes defensivos a día de hoy, voy a ponerlos en decentes altos, como siempre, intentando hacer el esfuerzo en respetar toda la gente, incluso la gente que está empezando, que puede sentir que tiene muchos problemas para entender Genshin, pero es lo que siempre dije en los vídeos, y en este caso sí es un facto. En cuanto entiendes el juego y pasas de AR50 a 55 y ya te preocupas realmente por equipos sólidos que tengan buena sinergia, o te apetece mimar a tu personaje favorito y sacarle su equipo en su mayor techo, muchísimas cuentas, por no decir el 70% de las cuentas de Genshin Impact, terminan dejando de lado esto, como siempre dije en los vídeos, unos ruedines para aprender a montar en bicicleta. No conozco a nadie que una vez haya aprendido a montar en bicicleta se vuelva a poner los ruedines. Nunca. Los tiras y no vuelves a ver ruedines de tu bicicleta en tu vida. Pues esto es exactamente igual. Es como cuando aprendes a nadar, que te ponen los manguitos flotadores, pues igual. No conozco a nadie que después de saber nadar vuelva a ponerse los manguitos flotadores. Baizu sí, porque Baizu al final tiene best in slot con Clorinde y en algunos equipos de Hyperbloom, y también para Bloom es muy bueno, pero y se puede jugar en Hyperbloom también con carries como Sino o como dije con Clorinde. Pero bueno, flotadores. Los voy a poner por aquí, ya digo, por el respeto, y que entiendo que sí que mucha gente todavía les tiene cariño, los utiliza, y para cuentas nuevas, que al final el del AR0 al 50 es un gran recorrido en Genshin, y luego del 50 para arriba ya es el late, donde la gente pues ve este contenido técnico, se enfoca en mejorar, quiere aprender mucho más, y realmente todos vais a llegar alguna vez a ese late donde no usaréis todo esto. Y nos queda ya poquito, de hecho. Navia también como mejor carrijeo la podría poner también por aquí junto a Clorinde, capaz incluso por encima, porque hace 0 al final también Jesucristo. Ganyu es el mejor soporte de Grizzly en su mejor equipo de Permafrost, pero no se juega Permafrost. Y individualmente no está mal, y está jugándose un poquito más porque tiene algún equipo de derretidos con Zitlal y Ganyu, con Mabuika. Y Shenge, más de lo mismo, que es un soporte de Permafrost más que de derretidos, y hay gente que lo juega en derretidos, que no está mal, pero han perdido mucho, la verdad. O sea, estarían por aquí en la tier de Grizzly y de Ayaka, un poco por encima quizá, por el tema de que el rol les puede beneficiar y ser soportes y brillar un poco más en general, pero bueno, más o menos tampoco tiene mucho misterio. Se podría variar y ponerlas un poco por debajo. Ya en Miko es, bueno, Tartaglia y Ayato. A día de hoy los Babe son también, junto con Grizzly, Tartaglia y Ayato, los equipos menos favorecidos de Mabuika. Le ocurre como el Arconte National que os traje. Básicamente, Tartaglia y Ayato solo se ven mejorados con Mabuika si contamos Balleneo, si contamos C2 y arma de Mabuika. Si contamos Mabuika C0 versus Xiangling, Tartaglia y Ayato junto con Grizzly y junto con el Raiden National que expliqué, son equipos que prácticamente no han cambiado. O sea, Mabuika C0 a veces te puede aportar un poquito más que Xiangling, pero en estos equipos concretos, por las sinergias del equipo en general y por un montón de condicionantes que tiene el propio equipo, no han variado mucho, como digo, a menos que Ballenees a Mabuika. Entonces, al no haber cambiado Tartaglia y Ayato, pero haberse superados de una manera infinita por un montón de equipos a día de hoy, realmente han perdido bastante valor, y más con la llegada de Nubilet, que aunque su rol no es el mismo para nada, la gente, y sabéis que en redes también, en videojuegos es muy superficial, al final se queda con una cosa muy sencilla, y es, ¡oh, es un carry! Porque Tartaglia nunca
nunca fue carry real, aunque estuviese dentro del campo. Y es del mismo elemento, hidro. Pues como Nibilete es un carry hidro y es mejor, ya está, Tartaglia ya te toma por saco. No es así y el símil realmente no está bien, pero todos somos conscientes de que la gente en redes sí tiene ese pensamiento. Entonces, ellos han caído bastante y estarían por aquí realmente, aunque todavía su internacional o su Vape, que son el mismo equipo, de uno de los dos con Kazuha Xiangling Bennett, está muy alto, pero claro, tú juegas Kazuha Xiangling Bennett y pones cualquier otra cosa de las que está arriba y tienes un equipo a día de hoy bastante mejor. Klee, la pobrecita Klee también la voy a poner en pocha, la verdad, se queda por aquí. Tienes AC2 que la hacen algunos equipos de Nuke, la C2 hace que se eliminen un 30% de las defensas de los enemigos, que es más que la C2 de Mabuika o igual que la C2 de Nahida. Bueno, Nahida es un 30, bueno, es lo mismo, algo así. Y pues para equipos de Nuke y Showcase viene muy bien porque a veces la gente la usa y veis números grandes y da la consonancia Pyro y puede pasar el cazador de dragones, pero a día de hoy la función de Klee real está también aquí desaparecidísima. Ito, opacado por Navia, y no sé si harán la regla de 3 de sacar en el futuro un carry geo que mejore a Ito y a Navia, pero estamos viendo que siguen mucho la regla de 3 esta de los carries realmente. A día de hoy Ito sí lo pondría en decente, pero aquí digamos que por encima de Grizzly, por debajo quizá de Tignari, Scaramouche y demás. Bueno, no, perdón, sí lo pondría aquí a la altura Scaramouche. A Tignari lo pondría más alto realmente, porque su Hyperloom, aunque dependa de Furina, sí es muy fuerte. A C0, estoy pensando, Loading. Sí lo pondría, porque Xiao, aunque dependa de Furina, sigue siendo C0, pero Xiao y Scaramouche dependen de Faruzan C6, que es un 4 estrellas C6 y la tier list es C0, así que lo pondría por aquí al Tignari, incluso por encima de Raiden, la verdad, ahora que lo pienso, pondría por aquí a Tignari, esto es una modificación muy importante. E Ito sí lo pondría por aquí, a día de hoy no solo por Navia, sino ha caído bastante. Su equipo en su momento llegó a ser uno de los, llegó al top 5, 4 de mejores equipos del juego, con Gorou C6, allá por Inazuma cuando se jugaba solo Permafrost y Raiden National, pero a día de hoy hay cambios muy interesantes. Y terminamos con Ventolin. Lo siento mucho, pero Ventolin está aquí en pocho directamente. Lo pondría como soporte aquí por encima de Shiori. Yo creo que Ventolin está súper pocho a día de hoy. No aporta nada, literal. Hay gente que intenta forzar todavía a decir, bueno, Venti, hace muchos torbellinos y hace daño. Pues cuando llegue Mizuki, a lo mejor se juegan equipos de Mizuki más Venti por el tema del buffo al daño de torbellino. Pero a día de hoy Venti, menos en los abismos, que ya no solo... Me acuerdo allá hace un año que decía, cada vez están poniendo más bosses en los abismos de un solo boss gigantesco. A día de hoy es que los abismos son todo bosses gigantescos, menos alguna sala con varios enemigos y muchísimas waves. El pobre Venti no te ayuda a día de hoy nada en el abismo. Te ayuda un poquito en el teatro, pero el teatro es muy raro y es el típico meme de ¡Chingadera Salazar! Y ya es el meme el teatro, así que no le doy mucha validez realmente. Y no aporta mucho más el pobre Venti. Capaz sacan en el futuro algún personaje que haga lo que nunca hizo Venti, o Kazuha y Sakarosa existen, recordar. Yoimiya... Aquí los main Yoimiya me están mirando fijamente. Yoimiya va a pocha directamente, de hecho no sé ponerla... A día de hoy la pondría por debajo de Diluc por el tema de los tendentes de Diluc a C0. Keqing, ya ni hablemos de los carries Electro, pobrecita. Tiene un equipo de Aggravate y de hecho la comunidad Theorycraft, que también pues ensalzó mucho en su momento a Tartaglia y tal, y también a Linney, que ahora hablamos de él, pues también hay una comunidad muy grande de Theorycraft que se llama Keqing Mains. Al final, cuando salió Genshin, el personaje les gustó mucho y pues también la ensalzan. Tiene equipos de Aggravate muy buenos, que no mejoran ningún equipo de Kinich, de Alhaitham, y ni siquiera superan el Hyperloom todo a C0 de Tignari. Y además ella, igual que Tignari usa Furina, Nahida, Kuki, ella para su mejor equipo igualmente utiliza los mismos soportes al final. A día de hoy ella para su mejor equipo utiliza Shironen, Nahida Fischl, o se puede jugar algunas cosas extra, o Sara C6 he visto jugar. Entonces Keqing a día de hoy, debajo del resto de carries, también iría por aquí, no aporta mucho. En su momento Diluc está por encima de Keqing. Quizá Keqing por la llegada de Dendro la pondría un poco más por aquí, tiene algún poco más de utilidad. Y Linney sí lo pondría un poquito más por aquí, básicamente con Tartaglia, Sino. Linney le ocurre que Carry Piro, no está jutado que no la veo, Carry Piro, aquí pondríamos por encima a Linney a Gamin, que es un Carry Piro 4 estrellas. El propio Bennett Carry en equipos de sobrecarga jugando Bennett, Chebru, Xiangling y Fischl, un full equipo de 4 estrellas con Bennett Carry pegando básicos en campo imbuido dentro de su ulti, Carry Piro que supera a Linney, una locura. O sea, Linney al final es verdad que se quiere inflar mucho y hace mucho nuke y toda la historia, pero es parecido a Sino y a muchos personajes que requieren sobreinversión. Linney está muy bien y tiene como números muy altos, pero en utilidad, en versatilidad, en robarte soportes como hace Chaska y en cosas relacionadas y comparadas con estos carries de aquí arriba de utilidad real, está bastante lejos el pobre. Y Mona y ya Miko y acabamos. Mona,
Tiene un poquito más de utilidad ahora con Nathan otra vez, porque el pick de Mona era el Permafrost y se puede jugar en vez de Sara C6 con Cazador de Dragones para jugarse un Raiden Hipercarry, pero estamos hablando de C0. Y tiene utilidad con Mavuika porque al final Mona también te puede bufar a Mavuika. De hecho, si no tienes a Citlali, para que Mavuika haga buen daño con la ulti, se podría jugar Mona, Cazador de Dragones, y luego vaporizas en vez de derretir, pero tienes ahí un buen sustituto. Pero bueno, fuera parte de eso, Mona era de los mejores personajes del permanente durante una época, los primeros años de Genshin, y ahora sabemos que ha caído muchísimo Mona, y podría estar por aquí, junto a Jhin. Quizá la podría poner un poco más arriba, buscando y rebuscando equipos puntuales donde pueda ir, pero la realidad es que no es best in slot a día de hoy de ningún equipo. Lo era del Perma, y el Perma a día de hoy, el best in slot, por curiosidad para que lo sepa, es Ayaka, Furina, Xianyun y Shenhe. Ese es el best del Permafrost, es muy fuerte, ya se ha visto superado, pero no hay más por encima. Y Jae Miko está complicada, porque Jae Miko es un personaje que te puede hacer agravits fuera del campo, tiene el Jae AFK, el Jae sobrecarga, y se pueden jugar variantes de Hyperloom con Jae, Furina, Nahida, Baizu o cosas así, que es la core de Clorinde, pero es porque Clorinde como carry en campo. Tiene un gameplay elegante de hacer un básico elemental, luego la ulti y otra vez el combo de básico elemental, como si fuese un carry en campo, estando entre 8 y 10 segundos. Pero la realidad es que a día de hoy Jae es interesante por el Dendro, por el Hyperbloom, y hay muchas variantes de Hyperbloom, y a día de hoy Cookie monopoliza los Hyperblooms. Así que yo creo que iría pues por aquí, por debajo de Ito, por encima del tema Permafrost, que es como la línea de inflexión. Si os fijáis justo aquí, es la línea de inflexión entre lo que sí sería bastante bueno y no. Y esta sería final, pues no, porque voy a repasar. Furina y Mavuika bien, Xilonen aquí muy bien, este señor muy bien, y muy bien los Must Pull, perfecto. Luego, muy buenos, Jelani y Citlali los pondría por aquí. Citlali la voy a bajar, la verdad, con permiso voy a bajar un poco a Citlali, porque Citlali al final lo que le ocurre es que literal, como os expliqué, es de Mavuika y de Gaming, y es muy poderosa, pero a menos que en el futuro salga más versatilidad, es literalmente eso, Mavuika y Arlequino subvariante, Gaming y todos los mandobles tendentes como subvariante de Gaming. Y por la versatilidad yo creo que podría ir por aquí. Es muy poderosa, podría estar por aquí, pero yo creo que estaría más aquí. Xianyun, Emily, como sustituto de Nahida en todos los equipos de Nahida, y para los quemaduras y crepitares y cosas que hay, que se puede jugar con Mualani, con Kinich, con la propia Mavuika, con Furina, equipos muy rotos, Furina haciendo vaporizados inversos, Kinich, de los mejores carries a día del juego, Kinich, Mualani, Alheizam AC0 sigue manteniendo muy bien, ella habilita ya sola los Blooms, buen carry, perfecto. Los aportes defensivos, que estarían como en esta línea, como digo, donde se cruza el Permafrost, empezando por Shenhe. Hu Tao, un poquito ya más abajo que el resto de carries, porque Hu Tao es lo que hay con ella a día de hoy. Tignari, Raiden, Xiao, Chaska, Scaramouche. Sigo dudando, en alguna situación hasta me pienso hacer así, la verdad. O así, y poner a Raiden aquí por debajo de los carries anemos, hablando de C0s. Ito, Raiden, Jae, algo así, Jae. Y a partir de aquí, de esta línea para abajo, realmente, en esta línea que pone decentes hacia abajo, estos son decentes, pero de lo peor actual en decente. O sea, todo lo que hay de esta línea para abajo, la verdad es que aporta poco a las cuentas, a menos que sea o cariño, o capricho, o sobreinversión, o... De hecho, voy a hacer una tier más, y yo creo que esto va a ser bastante importante para la tier. Vamos a llamar capricho. Estos personajes son capricho, literalmente. Y voy a bajar a Shenhe, a Ganyu, a Grizzly, a Ayaka, a Sino. He cambiado el orden, voy a dejar a Grizzly un poco más. De hecho, a Grizzly es el que más utilidad tiene. Shenhe está muy bien, aunque es soporte, la pondría por encima. A Linei, a este señor, a Mona, a Jhin y a Albedo. Y ahora quedaría perfecto. De hecho, pondría a Linei por encima de Sino, por tener Sino al final tiene un equipo y Linei tiene más sinergia con varios personajes. Se puede jugar, tiene más versatilidad a día de hoy. Al ser un carry piro tendrá más mejoras en el futuro. Y haría así también, yo creo, por el aporte a C0. Tartaglia, los babes de estos señores a C0 son más poderosos que los equipos de Sino. Haría algo así. Esto sería algo súper definitivo ya. Estos 4 de Permafrost, es que no sé si poner a Shenhe delante porque es un soporte y soporte es más importante, pero ella y él no van juntos. Tiene cooldown 16 y cooldown de 20, no coinciden para nada. Mucha gente los fuerza a jugar, pero Grizzly es mucho mejor con Xilonen, con Mavuika, con Furina, con Bennett, con Ganyu de sub DPS, pero no con Shenhe. Entonces creo que Grizzly lo pondría por encima porque
se puede jugar en quemadura mucho mejor y en derretido sobre quemadura y cosas así, y tiene como más versatilidad a día de hoy y mejora mínimamente, pero mejora con Mabuika. Shenhe quizá, Bennett, Mabuika, Shenhe complicaría el equipo de Mabuika a 20, ya que Mabuika tiene 18. Shenhe funciona a los derretidos inversos con Xianglin, que son 20 y 20. Xianglin tiene 20 segundos. Así que esta es la tier list actual de todos los personajes de Genshin Impact a C0. Aquí ya no creo que cambie nada. Kiki, Sizwine, no sé si así, no. Sizwine yo creo que tiene una C2 para bufar el tema hidro y tal. Eula, el peor carry actual del juego. Dehya, Shiori, Venti, Yoimiya, Diluc, Click Etching. Esto está perfecto, los pochos. Capricho. Y Brisley en Capricho, la verdad, porque aporta bien poco. Todos los críos por el Permafrost, Linnea, los señores del Vape, Sino y estos dos de Perma y Albedo, que sería solo dependiente de Ito prácticamente. Jae, Ito, Raiden, los carries Anemo, Tignar y Jutao, los soportes defensivos, estoy totalmente de acuerdo, ahora sí no cambiaré nada. Y a partir de aquí, entrando en muy buenos, Clorinde, Navia, Nilou, Alheizam, Moalan y Kini. No, estos dos no están bien hechos. Estos dos se nota que querían vender nuevos carries de Natlan, pero estos dos son una locura. Bueno, a C0 Alheizam sería mejor. Bueno, no, porque Kinich, Furina, Mabuika, Bennett a C0... lo de Alheizam capaz podría hacer algo así a C0, porque Kinich gana su poder realmente con constelaciones. Kinich podría hacer algo así, no tendría ningún problema en hacer algo así. Alheizam ponerlo más arriba. Citlali, Emily, pondría Citlali por encima de Emily, la verdad. Emily tiene más versatilidad, pero Citlali es más contundente en los equipos donde se encuentra. Xianyun, Arlequino, que estaría aquí en Must Pool si no fuese porque existe Mabuika. Yelan, me parece el tema del hidro tan poderoso. A pesar de que exista Furina, Yelan me parece tan útil a día de hoy y mucha gente la sigue utilizando. Quien quiere jugar algún equipo así que no tenga dos hidros, puede jugar Mabuika con Furina y Arlequino con Yelan, por ejemplo, y cosas así. Todavía le da una variabilidad y una flexibilidad a las cuentas Yelan increíble. Y Must Pool, Nahida, Kazuha, quizá pondría Nahida por encima de Kazuha, Nahida, Nubilet, Shilonen, Mabuika y Furina. Y yo haría así porque ella tiene más utilidad, aunque mucha gente haría así y lo entiendo. Esta es la tier list definitiva de 5 estrellas actual de Genshin Impact, 4 estrellas. Donde más dudo y podría cambiar, dejadme en los comentarios para finalizar, o alguien que reaccione a la tier list. Esta parte de la Nemo quizás sí la movería más. No sé si poner... Xiao sí está bien aquí, Chasca mucha gente diría que tiene mucho más poder base, por así decirlo, la pondría más arriba. Raiden a C0 no creo que haga mucho más que esto. Los de Permafrost, quizá mucha gente pondría a Grizzly aquí como justo al final de decente, diciendo a mi juzgando no me lo toques. Pero yo creo que sobre todo donde tengo todavía dudas es en esta parte de los anemos y en esta parte de los críos. Porque claro, hasta que no llegue Nesnaya no vamos a ver ninguna mejora del Permafrost. En Nesnaya esto cambiará bastante. Y poquito más. Esta es la tier list. Al final sí fueron 40 minutos de 5 estrellas a C0. Espero que aprendáis mucho, que mejoréis. Recordad que para pasarse Genshin, con sacar esto de aquí arriba a C0 ya te revientas todo el juego. Y el resto ya todo sería un poco por versatilidad, por ver qué te apetece, por disfrutar y por armar un poco lo que se te pinte y te dé la gana. Y poquito más. Cuidaos mucho. Tener muy buen día, noche y miñis. Y chaito, gracias por ver el vídeo hasta el final, os que habéis quedado hasta el final.